me acababan de celular mi celular, por favor, bloqueen. Y ese dato de los teléfonos que se bloquean en la ciudad de Bogotá por robo es la mejor estadística que nosotros tenemos. Y a pesar de que el número de celulares en los ciudadanos se ha incrementado casi que en una medida geométrica, hoy Colombia debe tener, hace 2 años tenía como 22 millones de usuarios, hoy tiene como 30 y pico, no porque todos tengan celulares, porque hay muchos ciudadanos que tienen a veces 2 y a veces 3 celulares, pero digamos que hay 30 millones de líneas. Y a pesar de haberse aumentado el número de usuarios de celulares, el número de demandas por robo de celulares ha disminuido. Entonces lo que hay es realmente un aumento del delito del robo y de otros delitos conexos, o lo que existe efectivamente, como lo decimos nosotros, los administradores de Bogotá Humana, es que aquí a la ciudadanía se le metió el chip de la percepción del delito. Y sucede con ese tema, y sucede con el habitante de la calle, etc. Y en un momento que también es absolutamente difícil, y uno se pregunta por qué el 26 de diciembre, el 26 de octubre, un día después de las elecciones, ¿por qué aparece el operativo de la policía mostrando que efectivamente sí se puede actuar y haciendo la serie de detenciones que nos tuvieron en los televisores ayer, antier y hoy? Mostrando que la administración sí actúa y que sí es eficaz y que sí es capaz de detener el delito. ¿Y por qué esos operativos no se pudieron hacer hace 8 días o hace 15 días o hace 20 días? Y tema ahí un poco conecto también de las casualidades, porque el día lunes en la tarde sale el ministro de Desarrollo acompañado del alcalde electo y de su escudero a decir, aparecieron los 19.6 billones, ya tenemos financiación. Todo apareció el lunes, no el sábado, ni el viernes, ni 8 días, ni 15 días antes, para que un poco también desde estos medios alternativos, que por eso valoro su importancia, tengamos la posibilidad de dejar esas reflexiones frente a los ciudadanos. Y además del editorial del Tiempo y el de Arismendi y el de los otros grandes comunicadores, porque hay que decirlo, no existía medio escrito, hablado o audiovisual que reiteradamente no estuviera cada día echando un baldado de agua fría sobre la administración. Y sobre eso pues no hay administración que valga, así recuperemos la mayoría de Bogotá, así tengamos el procurado completamente el proyecto Metro, que quiero aprovechar para que ojalá podamos fijar una fecha en la que podamos hacer una presentación a la comunidad sobre el proyecto Metro. Está habitual, está bien estructurado, con los costos, las estaciones, la factibilidad, el estudio de detalle de ingeniería, las estaciones, por qué se suprimió desde la 127 hasta la 100, dónde quedan los patios, cómo va a ser el modelo, cómo está estructurado, para que la ciudadanía entienda hoy la importancia de conservar ese modelo. Usted me entiende más que no es de la pregunta, pero que creo que es absolutamente valioso. Y pensar hoy en hacer un modelo de metros elevados, cuando en ciertas ruedas, solamente para que ustedes se imaginen, un metro mueve en hora pico más o menos 2.000 pasajeros cada 150 segundos. Cada 2 minutos y medio llegaría un metro que mueve 2.000 pasajeros. Es decir, en un lapso de 10 minutos tendríamos 4 metros que ya han cruzado en un solo sentido. Y 4 que seguramente están en otro sentido. Significa casi 20.000 personas que en menos de 10 minutos o de 15 minutos están andando por un entorno. Imaginemos lo que significa eso en una estación subterránea como son la mayoría de las estaciones del mundo para esos metros. ¿Y qué significaría una estación de esas? En un proyecto donde toca subir a través de escaleras o no sé qué medio, hacer unas plataformas en el aire para que los ciudadanos tengan acceso a ese modelo de metro. O sea, solamente yo quiero adicionar. Hay veces que la ciudadanía tiene que intervenir ante provocaciones tan interesantes como la que usted propone. He tenido la oportunidad de estar hace varios años en París. El metro de París ya debe tener más de 120 años.
y tiene varios pisos subterráneos, o sea, los niveles en que recorre la última versión del tren más rápido, que debe ir seguramente a unos 200, 300 kilómetros por hora, está en el piso 13 hacia abajo y no hacia arriba en los metros elevados. De manera pues que reversar una decisión o hacer revisión sobre los estudios que hizo el alcalde Petro sería un error. De manera pues que su propuesta debería ser acogida para los medios comunitarios alternativos, pero no solamente de la localidad de Puente Aranda, sino de Bogotá, para hacer un debate muy fuerte, porque estamos hablando del futuro de la ciudad. Si valdría la pena, sí, invitaremos a los LIDU, que es el director, este es un proyecto de la alcaldía local y de otras modernas emisiones, pero invitaremos a LIDU, que es pues, la entidad responsable y la entidad que conceptuó toda la propuesta, que hoy simplemente están notas de la firma de una licitación pública que signifique el concurso para los potenciales y que sería un enorme riesgo para la ciudad, por decirlo menos. Hay una alcalde y yo el piso institucionalizado, pero significaría un enorme riesgo para la ciudad el no avanzar en este proyecto que hoy se avanzó años luz de lo que históricamente habían sido los proyectos anteriores, comenzando desde la última que fue en el año 97, que nunca tuvieron ni siquiera el 20% del nivel de avance, porque no pasaron de decir por dónde sería conveniente hacerlo y cuántos pasajeros podrían usar. Eso es lo que han sido los estudios históricos del metro. Hoy, cualquier proponente que sea adjudicatario tiene toda la base técnica, económica y financiera para hacer la posición de un proyecto de ciudad que significa para Bogotá, una ciudad de casi 8 millones de habitantes, la posibilidad de dejar de andar sobre ruedas de favor y meterse en lo que significa un transporte moderno, eficiente y barato. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos en vivo a través de nuestros canales digitales y, alcalde, el chat de Santel Televisión tiene diferentes preguntas. Me he tomado la libertad de escoger una de ellas con el fin de completar las 3 intervenciones de la ciudadanía. Preguntan a través del chat de Santel Televisión: ¿cuántos colegios han sido arreglados y adecuados en esta administración? Se nos fue nuestro coordinador de infraestructura, pero hay que decir que casi todos. Empezando por los jardines de integración social, que íbamos a hacer más 1000 jardines, y la teoría de los críticos de la administración es que teníamos que construir 1000 edificios nuevos. Y es simplemente hacer una proyección de cuántos alumnos potencialmente entran a un jardín: 60, 70, 50. Y pasamos en esta administración distrital de algo así como 50.000 niños, 40.000 niños que hace 3 años hacían parte de todos los jardines de la Secretaría de Integración Social, a una cifra hoy superior a los 160.000 niños que hacen parte de los jardines. Porque los jardines se adecuaron, se ampliaron y se creó un concepto de primera infancia en los colegios de la Secretaría de Educación Distrital, en donde también atendimos muchos de ellos construyendo aulas de primera infancia, en unos 2 aulas, en otros 3 aulas, que significó ese incremento poblacional de niños que hoy están en inigualables condiciones de calidad educativa, diferentes a las que teníamos hace 4 años, cuando teníamos una serie de jardines, propiedad de la Secretaría de Integración Social, pero en manos de privados a través del nefasto negocio de la concesión, que no significa sino la posibilidad de que entre menos gasto de concesionario, más recursos le van a quedar en su utilidad. Hoy ese negocio se acabó y hoy el modelo cambió, porque no hay nada más nefasto para una sociedad que el servicio público se convierta en un negocio privado. Continuamos con las preguntas de la ciudadanía. Alcalde, ¿qué se está haciendo con la invasión de llantas y faroles en el espacio público? Talleres, muchas gracias, don Luis. El problema de las llantas es un problema que le cayó a la administración distrital, a la mitad de su gestión, en una responsabilidad que es del Ministerio de Desarrollo Económico. Ni siquiera es de la ciudad de Bogotá, ni del alcalde, ni de las empresas de aseo, ni de la UAS. Y una responsabilidad que el Ministerio
ministerio en 3 años viendo todo el problema de llantas en la ciudad, no han sido capaces hoy de determinar quién debe ser el responsable. Programa Rueda Verde, que es un programa privado de los productores y distribuidores de llantas, debieran ser quienes hicieran la recolección de llantas en la ciudad. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nos hemos cargado al hombro la responsabilidad y permanentemente estamos en la localidad de Puente Aranda haciendo operativos permanentes de recolección de llantas y las estamos disponiendo en las bodegas del programa Rueda Verde. ¿Y qué ha hecho Bogotá? La obligatoriedad de que cada uno de los metros cúbicos de asfalto que hoy hace parte de la malla vial de la ciudad tengan hoy el 20% de componente de caucho molido de llanta. Comenzamos con el 5% en el 2002 y de 5 en 5% hoy vamos en un 20% que es agregado para esa parte. Pero ojalá el gobierno nacional y particularmente el señor ministro se tome la tarea y la responsabilidad de asumir el compromiso que tiene y darle salida directa, coordinando tanto a los importadores como a los productores como a los distribuidores a hacer efectivamente o a dar cumplimiento efectivo de la responsabilidad que tienen de la distribución de llantas. ¿Que Bogotá lo hace? Sí, y lo seguirá haciendo seguramente porque es una responsabilidad que no nos corresponde, pero en aras de conservar las condiciones ambientales, de habitabilidad, de seguridad y de protección del entorno de los ciudadanos, vamos a continuar haciendo. Continuamos con las preguntas que hacen los seguidores de los comunitarios a esta hora de la noche. Esta pregunta dice, señor alcalde, tenemos un problema en la avenida Sexta con carrera 41, ahí frente a la caja social, y es que la movilidad es muy difícil porque hay un alto índice de accidentalidad. Bueno, porque arreglamos la calle Sexta. Sí, exactamente. Y es que más nos demoramos y es la concepción que tiene el ciudadano. Por aquí hay un señor tuitero en el barrio de Aguas que dice que el alcalde de Puente Aranda no hace nada y hasta me achacó la responsabilidad de un motociclista que pues, me imagino que incumpliría alguna nota de tránsito. Tenemos vías deterioradas hace 20, 25 y 30 años que nunca conocieron lo que era un metro cúbico de asfalto. Y hoy las hemos recuperado. Más de 500 están en nuestro inventario sin contar todo lo que hizo la máquina Papa. Y más nos demoramos en arreglar una vía que el ciudadano mandar un oficio pidiendo reductores de velocidad. Y entonces uno se pregunta, pues no es que no tiene movilidad la ciudad y entonces que tocaba arreglarlo. Y entonces se nos vuelve una paradoja y un contrasentido. La vía está deteriorada, entonces los carros no andan. Y entonces la vía la arreglamos y entonces los carros andan, entonces después toca ponerle estoperoles y no sé qué más cosas para que los carros no anden. Aquí nos toca aprender, señores ciudadanos, que tenemos que tener cultura ciudadana y que significa respetar los semáforos, cruzar por las cebras, mirar al lado y lado cuando vamos a cruzar una vía y de la misma manera pues un llamado también a los conductores, a los responsables. Pero no podemos ir haciendo una vía y poniéndole límites a la circulación de esa vía, porque entonces, peor, una ciudad o un país que crece más de 300.000 vehículos al año, su número de vehículos, la redundancia, ¿y cómo hacemos para que circule? Pues no va a haber autopistas de segundos pisos, ni de segundos y terceros pisos sumadas que aguanten ese nivel de uso de vehículos, y más si le ponemos dificultades a la movilidad. Ahí hemos visto hace 2 meses, 2 semanas, una semana y media, unos videos de una foto de una autopista china de 50 carriles. 50 carriles. Y una autopista de 50 carriles está por ahí. Y eso que allá tienen los metros de 450 kilómetros por hora y toda una red férrea que atraviesa la República Popular, tienen todo lo que se quiera. No habrá vía que aguante el uso del vehículo si nosotros continuamos. Por eso es tan importante, y nos toca hablar al tema del modo PER, porque el vehículo tiene que ser en mediano plazo un medio de transporte para pequeñas distancias y el medio masivo de transporte debe ser el medio de transporte para las grandes distancias. Ojalá los ciudadanos donde estamos eso en la cabeza y tengamos la perspectiva de exigir el cumplimiento
de un proyecto que fue aprobado hace 4 años en el plan de desarrollo y que hoy está simplemente en la perspectiva de una firma que apruebe el proyecto. Bueno, alcalde, le prometimos que eran solo 3 preguntas, pero la reportera Yolanda Becerra de la Mesa Local de Medios Comunitarios desea hacer la pregunta públicamente y le damos la palabra. Gracias, muy buenas noches para todas y todos. Dentro de la mesa soy una ONG y como parte de esta mesa quiero pedirle un favor a este alcalde que ya se nos va de donde cae la localidad. Antes, hace 55 años en mi localidad y en los 55 años jamás había visto tanto progreso en la imagen parte de la malla vial. Pero tristemente la casa de mi papá ya murió, pero está acá en mi localidad. Acá sobre la avenida 50, la avenida Ferrocarril, con calle Cuarta, es el barrio Primavera. Y ese barrio Primavera tiene un paso que es para pasar a San Rafael. Y nunca, doctor, en los 55 años que yo tengo, perdón, tengo 55, nunca había visto que ningún alcalde nos arregle ese pedacito. Si algo le queda a usted con toda su organización en malla vial, del punto de oro, doctor, para que cierre con ese 20%, arreglándolo a nosotros los ciudadanos que tenemos una localidad tan bonita y tan elegante y que todos los alcaldes que han pasado por acá con sus ediles y su administración, cada alcalde ha hecho algo por mi localidad. Yo amo mi localidad y yo sí quisiera que usted ese 20% que le queda en Cerrica la gaste en ese pedacito. No sé, así no le corresponde al distrito, ni le corresponde a la parte de la localidad, al IDU, pero sí, doctor, que arregle ese pedacito. Y aparte de eso, el basurero que los reguladores tienen ahí, se limpia, manda a limpiar de la gente de acá de la localidad, pasará a aseo capital, qué sé yo, pero siempre está lleno de mugre. Y si usted lo deja bien bonito, doctor, que deja un apunte para ese lado. Sí, doctor, ya el primer alcalde. Ahora puede comenzar la cosa. No, mi señora Yolanda, se le tiene, como se dice coloquialmente. Desde el proyecto de intervención del corredor férreo, terminada la primera etapa, 1 de mayo, Canal Sur. Hoy, desde hace una semana y media, estamos avanzando en la segunda etapa, que es de la calle Primera B hasta la avenida Calle Tercera, que esperamos terminar antes de 2 meses, dejando ahí digamos un parche en el tema del corredor férreo, que no queremos ahorita intervenir corredor férreo para que las actividades de Navidad pues se los vean atravesadas por el tema del barrio de intervención. Pero nuestro caso está diseñado para llegar hasta la intervención de la avenida Calle Sexta, que se hará seguramente entre los meses de diciembre y enero. Y en ese corredor férreo, eso va a significar por el nivel más bajo en que va a quedar, que seguramente el tema de la habitabilidad en calle lo vamos a poder controlar de manera mucho más efectiva, porque allí ya no podrá haber arrume de muebles ni demás escombros por todas las condiciones en que va a quedar, que seguramente también la comunidad lo va a apropiar. Y allí hay unos pasos de costumbre, unos que son los que han creado los ciudadanos, normalmente a veces los arquitectos, con el perdón si hay alguno, y felicitarlo de una vez ayer por su guía, a veces tienden a hacer unos caminos rectos y a veces los ciudadanos hacen unos caminos diferentes porque es el que el ciudadano utiliza. Y no es raro ver que el arquitecto diseñó un paso así y el ciudadano cogió por acá. Pues esos pasos de costumbre los estamos conservando tal como lo hicimos en el primer tramo, lo estamos haciendo en el segundo y los vamos a conservar, que son los pasos de costumbre peatonales. Que como no podemos hacer intervención allí en material duro, estamos con el levantamiento del fresado que hacemos en nuestra intervención de malla vial, hacer allí unos pasos para que en el momento en que se establezca la intervención de la APP pública, corredor férreo, tren liviano desde Soacha hasta la estación de la Sabana, pues eso pueda ser removido con toda tranquilidad y ningún expedito de allá nos vaya a acusar de detrimento del erario. Pero paralelamente también vamos a hacer habilitación de esos pasos vehiculares de costumbre. Son 2 pasos, vamos a hacer, digamos, la intervención, que me fue el perfilamiento. El perfilamiento de los 2 pasos que tenemos allí
para que a través de una pequeña excavación y de un pesado podamos hacer una recuperación que seguramente no va a durar mucho. Seguramente, no porque sea malo, No. sino porque en un mediano plazo nosotros vamos a tener allí una intervención de fondos de los proyectos de las alianzas públicas privadas que deja establecido la carretera. De otro los inaugurará, de lo que fue proyecto bandera de esta administración. Gracias, doctor. Fuerte con esto. Gracias. Muchísimas gracias a todos, a nuestros profesores, a la comunidad, a todos los a todos nuestros medios alternativos. Ojalá este ejercicio que hoy hicimos lo podamos hacer, ojalá cada vez, digamos, con mayor frecuencia, ojalá mucho más corto. Yo creo que para estar aquí parado frente al televisor más de 2 horas, algunos televidentes seguramente se habrán ido, o algunos cibernautas mejor, pero sí hay que preparar una serie de cuentas seguramente temáticas, con más profundidad, muchísimo más cortas, acompañadas seguramente de expertos en temas puntuales y convocar que nos demos oportunidad a la ciudad. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Antes de finalizar esta rendición de cuentas que estamos emitiendo en vivo para los diferentes medios alternativos de Fuentealanda, queremos invitar a la comunidad a la presentación pública de rendición de cuentas del convenio de asociación 093-2015 realizado entre el Fondo de Desarrollo Local de Fuentealanda y la Fundación Nexos Municipales. El evento, mucha atención, tendrá lugar el próximo sábado 31 de octubre, aquí mismo, en la carrera 31 del número 405, la sede de la Junta Administradora Local, de 2 a 4 p.m. Invitación especial a ustedes que nos están viendo para este importante evento de rendición de cuentas de un convenio en beneficio de la comunidad. El próximo sábado, 31 de octubre. Agradecemos a los asistentes, a la audiencia que nos acompaña el día de hoy y esperamos que el ejercicio de los medios comunitarios alternativos de la localidad de Fuentealanda no se quede solo en esto. Ustedes son los llamados a que la información se democratice y que toda la ciudadanía los visibilice. Así que nuevamente gracias a mi mesa local de medios comunitarios. Hoy un nuevo ejercicio, un excelente trabajo, orgulloso de trabajar con ustedes y espero que no sea la última vez que nos veamos en este escenario y que en la siguiente administración ustedes sean igual de importantes como lo ha sido para Fuentealanda, humana, moderna e industrial. El aplauso hoy es para ustedes.